Hoy vamos a hablar del Imperio Medio. El Imperio Medio es quizá, para los no egiptólogos, es la época menos gloriosa de Egipto. A mí no lo conocía. Yo fui a un viaje de una semana y no conocía el Imperio Medio. Luego volví a otro viaje de otra semana y no conocía el Imperio Medio. Luego fue un viaje de 21 días con un grupo de egiptólogos y conocí el Imperio Medio. Y me pareció algo muy bello y además algo por explorar. Es una zona, desde el punto de vista del terrorismo islámico, que está siempre muy activa. Entonces hay que ir con mucho cuidado, te han de acompañar policía local, no te dejan salir del hotel si no vas acompañada. Es un poco problemático, pero realmente tiene unas condiciones y unas bellezas que no son las de las pirámides y toda la cuestión del Cairo y de Memphis, y tampoco son las de Tebas, las de Luxor. Son restos arqueológicos de menor entidad, porque este Imperio Medio es de menor entidad. Pero yo creo que es muy importante para entender la historia de Egipto, que es lo que vamos a pretender ahora nosotros. Bueno, hemos dicho que hemos visto el Imperio Antiguo, que es el imperio de las pirámides, que son enterramientos. Entonces, en los faraones, en el Imperio Antiguo, se van a enterrar en las pirámides. Entonces, hablaremos de Imperio Antiguo y hablaremos de pirámides, que también van a mantenerse un poco en el Imperio Medio y van a desaparecer en el Imperio Nuevo. ¿Por qué hay pirámides en el Imperio Antiguo y en parte del Medio? Porque estamos haciendo un culto hacia Ra, el dios Sol, que está arriba. Es un culto ascendente. Luego, en el Imperio Nuevo, cuando lleguemos lo verán, vamos a tener hipogeos. Hipo, bajo, geo, tierra. Hipogeos. ¿Por qué? Porque haremos un culto a el dios Osiris, que es el dios de la muerte. En el Imperio Medio vamos a tener todavía un poco de cada cosa. En un principio, pirámides y también hipogeos y también tumbas al nivel de la tierra. Bueno, primero hemos dicho que en Egipto podemos hablar de Imperio Antiguo, primer periodo intermedio, Imperio Medio, segundo periodo intermedio, Imperio Nuevo, épocas persa y época griega o ptolomeica. Estos son los distintos momentos de la historia de Egipto. Hemos visto ya el Imperio Antiguo con las dos primeras dinastías tinitas. La dinastía que es la de Narmer. ¿Narmer quién es? El refundador, el que unifica los nomos y hace que en Met, la tierra, Alto y Bajo Egipto, se juntan las dos coronas. Narmer. Segunda dinastía. Tercera dinastía, la pirámide escalonada de Zoser, acuérdese, Herpes Zoser. Luego vendrá la cuarta, Keops, Kefren y Micerinos. Y luego vendrán una serie de dinastías en las cuales van a mandar faraones sacerdotes que se casan con hijas de faraones, y empieza a declinar, hasta que en la sexta, séptima, con los Pepi, empiezan ya el declive. Y a partir de la octava empezará el primer periodo intermedio, que se prolongará hasta la dinastía 11, que será el periodo medio. Vamos a ver, pues, el primer periodo intermedio, que va de 2175 a 2040 a.C. Todo esto está en el librito, todo. No hace falta que tomen notas, si les apetece toman, pero que si no quieren tomar no pasa nada. Las dinastías van a ser la 8, la 9, la 10 y en la 11 ya va a empezar el Imperio Medio. Empezará con un faraón que será reunificador, como era reunificador Memphis. ¿Se acuerdan de la paleta de Memphis? ¿Se acuerdan? La paleta que reunificaba los dos, el Alto y el Bajo Egipto. Y siempre el faraón reunificador vendrá del Alto Egipto, del sur, que será siempre la zona más importante. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en este periodo intermedio. Aquí tenemos, este es el Bajo Egipto y esto es el Alto Egipto. Siempre surgirán de aquí los faraones que unificarán. De aquí surgió Narmer, de aquí
va a surgir, ya verán, el emperador que en el Imperio Medio va a unificar otra vez las tierras de Egipto. Bueno, ¿por qué se termina el Imperio Antiguo? ¿Por qué se acaba? Pues mire, se acaba por varias cosas. La primera, porque con los Pepis, ya le decía Pepe I y Pepe II, la situación política se va a deteriorar. Pepe II vivió hasta los 90 años. Imagínense, una época difícil, con un faraón tan mayorcito, que no tiene ya ni fuerzas para moverse. Es decir, son de faraones de poco poder. Luego, además, porque el clero se ha hecho muy potente. El clero de Tebas siempre va a ser muy potente y ahora se ha hecho más. Los nomarcas, que eran las provincias, los gobernadores, se han hecho muy importantes. Incluso heredan el título de nomarca. Mi hijo será nomarca también. Entonces, ¿qué pasa? Esto es en detrimento de la autoridad del faraón. Otra cosa, sequía. Cuando el río viene malo, mala cosa. Y otra cosa, cuando el río viene malo, los pueblos de alrededor, fundamentalmente los palestinos, bajan a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto siempre hay agua, aunque sea poca. ¿Me comprenden? Todos estos motivos hacen que el imperio antiguo, grandioso imperio antiguo, desaparezca y vendrá el primer periodo intermedio. Bueno, pues vamos a ver de otras maneras. A ver, en el primer periodo intermedio, esto es que me lo encontré yo en Turín. A lo mejor lo olvidan y no pasa nada, pero me chocó muchísimo. En Turín hay un museo maravilloso de arte egipcio, porque un investigador de Turín se trajo gran cantidad de las cosas que había descubierto a su ciudad natal. Y entonces hay un museo egipcio maravilloso. Yo estuve en Turín 3 días, las 3 mañanas me las pasé en el museo egipcio. Me importó lo demás un pimiento. Me interesó tantísimo lo que había allí. Y me encontré con esto, con la tumba de Iti y de su esposa Neferú, que había estas pinturas. Estamos en el imperio, primer periodo intermedio. Las pinturas son todavía muy difíciles de encontrar y están súper bien conservadas. Estas pinturas son antiquísimas, entonces por eso me llamó la atención y se las muestro. Están en el Museo de Turín. Están mal conservadas, pero fíjese qué calidad maravillosa de pinturas del año 2400 a.C. Bueno, pues otra cosa muy importante en los periodos intermedios. Esto es como se acuerdan ustedes cuando vinieron los árabes, los reinos de taifas. Los reinos de taifas son poco importantes desde el punto de vista militar, pero son muy cultos. Bueno, pues aquí también va a haber mucha literatura. Vamos a encontrar estos periodos con una gran riqueza literaria. Por ejemplo, vamos a encontrar un papiro que se llama de las amoniciones de Ipuber. ¿Quién es Ipuber? Pues Ipuber es un gran visir de Pepi que se va a dedicar a escribir lo horrible que está pasando en aquel momento, lo que está pasando en Egipto. Luego vendrán las enseñanzas de Nimicará. Nimicará es un faraón que se las dedicará a su hijo. Y luego viene una historia que a mí me enternece mucho, que se llama la historia del campesino elocuente. Son historias que las pueden encontrar, las pueden leer, y la verdad es que son bonitas de leer. Bueno, por ejemplo, este es el papiro de Leiden, donde está escrito los textos de Ipuber. Es decir, los papiros son libros escritos en la antigüedad, y entonces se han podido luego transcribir y publicar. El papiro está guardado en Turín, la mayoría están en Turín, hay muchos papiros en Turín. Bueno, pues en este papiro, Ipuber decía: ¡ay de mí! El país está lleno de gente armada, se va a arar protegido por el escudo. ¡Ay de mí! Los rostros están pálidos, los bandidos por doquier. No hay hombres honestos como antaño, hombres justos e imparciales como Toc. Toc es el dios de la escritura, es el notario, es el que dice lo que es verdad y lo que es mentira. Y Ipuber está diciendo: ya no hay gente que diga la verdad y la mentira. ¡Ay de mí! Las mujeres son estériles, ya no me dan a luz. Cum es el dios que hace los niños. Cum, dios de los escultores, no forja nuevos seres en sus entrañas. Un hombre violento significa para sus ciudadanos que él crea partidarios entre los jóvenes. Si tú hallas que los ciudadanos se adhieren a él, denúncialo. Pues ver qué está diciendo, lo que está pasando en Egipto. Las mujeres no paren, los jueces, la gente honesta no la hay, la gente deshonesta lleva detrás a vasallos. ¿Esto qué va a traer? Y Ipuber dice: el fin de la tierra de Kemet,
que la tierra negra. Y otra vez vamos a volver a la ruptura de Egipto. ¿Qué es lo que va a pasar? Egipto se va a romper de nuevo. Y esto es una historia, la historia de un campesino elocuente. Kunapute está enfadado porque un criado de Renzi, que es el gobernador, le ha reñido. Es decir, Kunapute va a la ciudad a llevar sus mercancías y va con su carro cargado. Llega a un camino y ve que el camino está cortado. Entonces el señor da la vuelta y se mete un poquito en el campo de Renzi. Entonces Renzi le dice, una multa de un montón de miles de euros. Y el pobre dice, pero oye, si es que está cortado el camino, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué hago yo con mi carga? Ah, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Bueno, pues tú eres un insolente yo, a la cárcel. Lo lleva a la cárcel y lo lleva ante el rey. Y entonces el rey le pregunta qué ha pasado. Y el campesino empieza a explicarle. Es un poco romancero el campesino. Le cuenta todo, lo de su pueblo, lo de su hija, lo de su sobrina. Le empieza unas historias. Y el rey está encantado. ¿Por qué está encantado el rey? Porque los reyes, los mandatarios en general, los presidentes del gobierno en particular, están lejos del pueblo. No saben lo que el pueblo dice. Se rodean de 4 pelotas que les dice que a toque sí y no saben lo que el pueblo está clamando. Y entonces este rey dice, caramba, me estoy enterando de cosas que yo no sabía. Y le hace hablar y hablar. Y el campesino le dice, pero oye, perdóname que mi mujer me está esperando. El rey lo tiene retenido. Cuando al final el campesino dice, callo. Le llama al rey y calla. No dice nada. Y el rey, habla. No contesta. No contestaré si no me das la libertad. Entonces el rey considera que ya está bien. Le da la libertad, además le hace devolver su tierra. Y es una historieta, una especie de... Pero tiene todo una gran carga moral. ¿Qué está hablando este campesino? La posibilidad que tiene un campesino de hablar con su rey y de contarle a su rey lo que él está viendo en el pueblo, que el rey es incapaz de verlo porque está aislado. Bueno, pues el Imperio Medio va a ser un poco, los periodos intermedios van a ser un poco esta serie de cosas que nos parecen poco importantes, pero son muy importantes porque nos enseñan la etnografía de un pueblo. Vamos a ver el Imperio Medio. Empieza con la dinastía 11, 12, 13 y 14. Vamos a ver cómo empieza. Pues va a empezar igual que empezó el Imperio Antiguo. Entonces era Narmer, ¿se acuerdan de la paleta? Narmer, el que unificó todos los nomarcas y empezó en la segunda dinastía el Imperio Viejo, Antiguo. Pues ahora el Imperio Medio va a ser Mentuhotep. Mentuhotep II va a ser el unificador. Vamos a tener 3 unificadores. Primero ya lo conocen, Narmer. Segundo va a ser Mentuhotep de la dinastía 12. Luego va a haber una serie de faraones que yo no quiero que se aprendan, por supuesto, ninguno. En el Imperio Medio van a haber 2 nombres. Aparte de Mentuhotep, que es el que unifica, Amenemhart y Sexostris. Van a ser los faraones del Imperio Medio, que van a durar dinastía 12, hasta la dinastía 14, que empieza otra vez el declive del Imperio Medio. Vamos a intentar aclarar cómo es el Imperio Medio. Aquí tenemos a Mentuhotep. Esto es una estatua que se encuentra en el Museo del Cairo. Fue el unificador. ¿Quién era el unificador del Imperio Antiguo? ¿Cómo? Fuerte. Narmer. ¿Y el del Imperio Medio? Lo entienden, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen? ¿Del norte o del sur? Del sur. Muy bien. Entonces, aparte de esto, crea la capital en Tebas, donde está ahora, y toma una serie de medidas. ¿Para qué? Para aumentar el poder del faraón. Una de las medidas, ¿cuál va a ser? Quitar el poder a los nomarcas y decir, a partir de ahora no vais a ser hereditarios. ¿Me seguís? Va a ser lo que yo diga. Un nomarca se muere fuera. Es como los títulos nobiliarios. No es lo mismo que sean hereditarios que mueran con la persona a la que se lo has dado. Por ejemplo, el rey le dio a Suárez el ducado de Suárez. ¿Es hereditario? Sí. Tiene más valor que si hubiera sido no hereditario. ¿Me comprenden? Porque hay títulos que se dan para una persona solo. Bueno, pues aquí el nomarca será ad personam. Es decir, para este. Bueno, además, los nombramientos serán, ya hemos dicho, por decisión real.
Bueno, ¿cuál es su política exterior? Va a ser un rey muy importante y va a crecer. ¿Hacia dónde crecerán todos? Van a crecer cortando la invasión del delta ¿de quién? De los palestinos. Palestina está aquí y aquí está Egipto. Hay un canal que se llama el Canal de Horus. Los palestinos, cuando tienen sed, no tienen agua, que es muy pronto, se bajan hacia abajo e invaden Egipto. Entonces, una de las funciones del faraón es cortar el delta, la llegada de los palestinos. Y él lo hace. Luchó con Libia. ¿Libia dónde está? A la parte oeste. Es decir, a este está el desierto del Sinaí, al norte el Mediterráneo y Palestina, al sur Nubia y al este Libia. Pues va a crecer hacia Libia y hacia Nubia, llevando hasta lo que hoy es la segunda catarata, Abu Simbel. Es decir, que va a ser un rey muy guerrero, va a ser un rey, él y Sexostris III van a ser los... Porque fíjense, hasta ahora no hemos hablado de guerras, ¿verdad que no? No hemos hablado de guerras. Los reyes o faraones del Imperio Antiguo eran como dioses, no tenían más función que el pueblo los adorara y que representar al dios, no eran guerreros. Realmente Egipto no necesitó muchas guerras, porque Egipto tan solo eran guerras defensivas. Egipto está rodeado de mar, de las montañas del sur, del desierto de Siria y del desierto de Libia, que ahí para llegar hay que echarle ganas y no le echan tantas ganas. Entonces, tan solo son cuando ellos quieren ampliar sus territorios, como es el caso de Mentuhotep. Aquí tenemos a Amenemar, que es el hijo de Mentuhotep, dinastía 12. Bueno, fíjense una cosa muy importante del Imperio Medio, muy importante. Van a ser reyes agrícolas. ¿Y van a hacer qué? Fíjense, la zona que se puede explotar en el Nilo es una franja, ¿verdad? ¿Entienden? Una franja que tiene además como 100 metros a cada lado, tampoco más. Si usted va en el barquito y enseguida ves el desierto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay un lago que le llaman el Fayum y van a crear una serie de conducciones. ¿Para qué? Para recoger el agua, llenar el lago del Fayum, cuando el Nilo venga alto y el Fayum sea como un depósito de agua. Y todas las zonas de alrededor del Fayum serán tierras de cultivo. Esto lo van a hacer los Ametemar. Es decir, el Imperio Medio, recuérdenlo, se recuerdan esto bastante, va a ser un imperio de pocos construcciones maravillosas, pero de grandes agricultores, de reyes que van a crear gran riqueza al pueblo de Egipto. Entonces, revisa otra vez a los gnomos para que no se le pongan chulos y además creó gran prosperidad económica, porque era un pueblo agrícola. Si aumentas el terreno a regar, vamos a aumentar las riquezas. Pero le pasó una cosa, hizo una cosa muy importante, fíjense que también va a pasar una moda. Tiene un hijo que le llaman Sesostris I, no falta que aprendan el nombre. ¿Qué hace Amenemar? Lo junta con él y lo hace rey consorte, como rey adjunto. ¿Para qué? Para que el chico vaya aprendiendo. Esto lo va a hacer ya a partir de ahora casi todos los faraones. Los faraones, cuando el hijo llega a una edad, lo hacen entrar con él en el gobierno. De esta manera, cuando el padre muere, el chico ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, incluso lo mandan como... Esto pasa, por ejemplo, en Roma. Hay 2 cónsules. Un cónsul queda en Roma, en el Senado, y otro cónsul va a las guerras, a la Galia, a la Hispania, a la Dacia, a la Mesopotamia. Entonces, aquí pasa lo mismo. O el rey padre quedará normalmente en la ciudad, en Tebas, y el hijo marchará a las guerras o a controlar las distintas partes del territorio egipcio. Bueno, pues esto ocurre. Sexostris marcha hacia el norte a controlar una especie de complot que ha habido, y entonces, acompañado de Sinué. Sinué es el médico. Sinué no fue en la época de Amenofis, de Akenatón, no fue. Fue en la época de Amenemar I, en el Imperio Medio. La historia de Sinué es una historia del Imperio Medio. Era el médico de Sexostris y Amenemart. Entonces, el médico va con el hijo a su salida y entonces oye una conversación que no la entiende. Oye que unos príncipes hablan de matar a alguien. Como no sabe muy bien lo que está oyendo, pues no hace mucho caso. Pero luego se da cuenta que estaban hablando, porque matan a Amenemart, lo asesinan. Y entonces se da cuenta que él ha sido testigo de los... y sabe quién son los que han matado a Amenemart. Tiene miedo. ¿Y qué es lo que hace Sinué?
Sinué entra en una vida muy loca, porque realmente se siente muy responsable. Él sabe quiénes son los que han matado al faraón. Él sabe, y además él se siente mal, porque debía haberlo frenado. Tan mal se siente que al final se marcha de Egipto. Sinué se marcha a Egipto, y luego cuando ya es muy mayor, el faraón le llama y le da dinero para que haga su libro de los muertos, para que haga su tumba, y él deja a sus hijos en la tierra de Palestina. Es una historia muy bella, la han oído, ¿no? La han leído, Sinué el egipcio. Bueno, pues ahora cuando la lean, acuérdense de que no es la época, porque cuando la cuenta, ¿cómo se llama el que la escribe? Mica Baltari, ¿verdad? Mica Baltari, muy bien. Mica Baltari lo escribe en la época de la Gran Energía, porque es la época más famosa, pero realmente ocurrió en el segundo periodo intermedio. Y era el médico de Amenemhart y de Sexostris. Los dio el rey, reyes que fueron reyes agrícolas. Aquí tenemos a Sinué el egipcio, en la novela de Sinué el egipcio, de Mica Baltari, el médico, Sinué el egipcio. Fíjense todo lo que aparece por aquí, es que son todos signos. Esto es el Anj, para sacar el espíritu. Esto es, ¿quién es este? Ra, el pelotero, el Ra naciente, Ra. ¿Este quién es? El Nilo. ¿Este quién es? Horus. Mira, otra vez el Nilo, Horus. Ya van conociendo signos que aparecerán en las escrituras. El río siempre es igual, el ojo significa Horus, porque Horus lo perdió luchando contra su tío Set, cuando se enteró que había troceado a su padre, y él lo quiso vengar. Bueno, pues aquí tenemos la película, una de las películas de Víctor Mature, haciendo Sinué el egipcio. Y aquí tenemos también otro Sinué el egipcio. Ven lo que lleva, ¿verdad? Ahora seguro que si vieran la película o si leen la novela, muchas cosas de las que les cuentan las sabrían reconocer, o por lo menos la van a leer distinto, porque van a entender todo lo que leen. Esto es muy importante cuando, fíjense, el aprendizaje a nuestra edad, bueno, yo soy más vieja, perdónenme ustedes, por ejemplo, la chica es jovencísima, pero a mi edad, a los 70, entre 70 y 80 años en esta horquilla, el aprendizaje nunca es de reproducción, siempre es de reconocimiento. Yo no puedo reproducir, ustedes no pueden reproducir lo que yo digo, porque a mí me ha costado muchos años de esfuerzo, y eso no se puede aprender oyéndolo. Pero lo que sí que pueden hacer es reconocer cosas. Y cuando ustedes ven esto, dicen, el Nilo. Cuando ven esto, dicen, el Aj. ¿Me comprenden? Reconocer. Y les digo una cosa, yo tengo ya 78 años, voy a hacer 79. El placer mayor que tiene una persona adulta es reconocer. Es ir por la calle o ver una película o llegar a un lugar o que te cuenten algo y decir, ya lo sé. Porque no lo dices para no ofender a quien te está contando, pero te da una satisfacción grandísima. De verdad, reconocer te pone en la vida, te pone, no te deja tirada como una colilla. Y para esto es muy importante aprender y escuchar y reunirse con gente que te cuente cosas, que te puedan rellenar huecos. En fin, ahora les digo que lean otra vez Sinué el egipcio y verán cómo la gozan muchísimo más. Bueno, aquí tenemos a Sinué. Bueno, les decía que estos faraones van a ser muy agrícolas. Fíjense, esto es el Fayum. ¿Lo ven? Es un laguito que se seca con mucha frecuencia. Si yo cojo el río y hago una serie de conducciones hasta el lago, consigo que cuando el río viene muy fuerte, se va por aquí y me rellena el lago. Y el lago queda lleno. Y ese lago riega alrededor. Como un depósito, es como los pantanos de Franco, pues una cosa así. Hacemos un pantano, ¿cómo? Pues haciendo una conducción al Fayum. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues garantizamos el agua, que es tan importante en esas tierras. Por eso digo que el Imperio Medio es muy importante porque son reyes muy agrícolas, que se van a dedicar mucho a proveer de bienes y de comida a sus súbditos. Aquí tenemos, este es el único de todos los faraones del Imperio Medio, que son todos agrícolas, menos este. Este va a ser, fíjense, le van a llamar el Napoleón egipcio, como llamarán también, es decir, un rey guerrero. Un rey guerrero, ¿qué quiere decir? Que fue un rey que se dedicó a traer turquesas, a traer oro, a traer piedras para hacer monumentos. Fíjense, también fue así un poco el padre de Keops, Snefru, que trajo hasta cedros del Líbano. Es decir, este es un emperador, un faraón, perdón, que se va a caracterizar
por ser muy guerrero. Le van a llamar el Napoleón del Imperio Medio, porque fue el que amplió a mayor superficie todo el Egipto del Imperio Medio, Sesostris III. Bueno, pues era guerrero y conquistador. Y en el porque hemos dicho que en el Imperio Antiguo eran todos como sacerdotes. Sus dominios llegan al Mediterráneo, a la segunda catarata, pasan a Siria, arriba de Palestina, a Pakistán, hasta Marruecos llegan, atraviesan todo el norte de África. Fue un rey tremendamente guerrero. Hubo un momento que Egipto era el norte de África, llegaba hasta Siria. Todo esto fue las campañas bélicas de Sesostris III, el gran faraón guerrero, el primero de todos fue, el más guerrero de todos. Hasta entonces hemos dicho que eran faraones bastante sacerdotes. Su descendiente, Amenemhat III, otra vez vuelve a las labores agrícolas y también hizo que los nomarcas no sean nunca hereditarios. ¿Qué hace consigo? Refuerza el poder del faraón y además enriquece al pueblo. Este es un buen gobernante. Yo lo veo así, ¿no? Un buen gobernante que hace que haya mucha agua, que haya muchos alimentos, que la gente trabaje, pero que tenga un sustento adecuado, que se repartan las tierras de manera adecuada. Esto lo hace Amenemhat III. Es decir, son faraones justos que a la gente le hacen trabajar, pero le tienen el premio de conseguir territorios cultivables con agua. Fíjense ustedes, es que Egipto además va a ser, ya lo van a ver ahora, va a ser un lugar maravillosamente privilegiado, porque tiene un río que todos los años sube. En cambio, Palestina, el Jordán, es un pobre río, que a veces no baja ni agua. ¿Me entiendes? Va a ser el río más importante del norte de África. Bueno, pues estos proyectos agrícolas van a ser extender el cultivo de el trigo, el lino, la vid. La ciudad principal va a ser el Fayún. Se llamará Cocodripolis. ¿Por qué? Cocodrilopolis. ¿Por qué? Porque había cocodrilos en el Nilo ahí, y entonces la mejor manera de calmarlos no es matarlos, porque enseguida crecen más, es hacerlos dioses. Entonces la ciudad se llamará como el cocodrilo, y harán un templo maravilloso para que el cocodrilo esté tranquilo. Me imagino que no estaba tranquilo, pero bueno, ellos lo creían, pues estupendo, seguían sin salir seguían saliendo al agua, seguían muriendo devorados por los cocodrilos, pero pensaban que iban con los dioses. Esto siempre es un apaño muy bueno. Cocodripolis fue la capital del Fayún. Se llamó así porque había muchos cocodrilos en aquella zona del Nilo. Y esta costumbre se va a mantener hasta los Ptolomeos, que veremos que hay templos dedicados al cocodrilo en la parte sur de Tebas. Bueno, cuando ustedes han oído de Abraham, han oído hablar de David, han oído hablar de José, ¿verdad que lo han oído? Han oído hablar de ellos. ¿Y en dónde los colocan? Pues no lo sé. Porque la Biblia, además, es muy traidora. La Biblia no da fechas, muchas. Y además de no dar fechas, cuando habla de un faraón, no le pone nombre. Fíjense. ¿Saben por qué lo hace? Porque faraón indica creencia. Y si le ponemos un nombre, creemos en. Y como la Biblia es para creer en Jehová solo, es el único Dios de los dioses, para que no le quiten importancia a Jehová, no quieren nombrar a ninguno más. Y no nombran, hablan de faraón, sin nombrar su nombre. Nunca ponen el nombre. Porque además el nombre de los faraones, si fijan ustedes, Mentuhotep, Amenemhat, Amón, llevan implícito el nombre de un dios. Entonces no quieren que Jehová compita con ningún dios. No le ponemos el nombre y así no hay problema. Bueno, pues Abraham, ¿quién es? Un palestino, lo saben todas, ¿no? Vivía en Palestina, tenía una esposa que le llamaban como Sara es la esposa de Abraham, y vivía en Palestina con su esposa. No tenían hijos, porque Dios no le dio hijos. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues la sequía más grande llegó a Palestina, se quedó sin trigo. Y entonces Abraham, que era un jefe de una tribu, marchó a Palestina. Entonces llega a Palestina en la época del Imperio Medio, en la época de Amenemhat III, que es un faraón muy agrícola. Entonces Abraham le pide, por favor, que le venda trigo. Bueno, pues le vende trigo y entonces él de paso pues se coge una concubina. Eso estaba a la orden del día, no es como ahora que parece que está feo. Entonces estaba normal. Se llamaba Agar. Entonces él se viene a Palestina con el trigo y la concubina. Me imagino que Sara no le importaría porque esto era bastante frecuente.
Bueno, pues esta concubina, ¿qué le pasa? A Sara le importa un poco más. ¿Por qué tiene un hijo enseguida la concubina? Que le llaman Ismael. Entonces, Ismael es el hijo de Agar, la concubina de Abraham. Y su esposa, en cambio, no tendrá hijos. Pero Dios pronto le va a conceder un hijo, que se llamará, a ver, Isaac, muy bien. Pero Dios, fíjense lo que le hace. Cuando Isaac es un jovenzuelito, le dice, ¿me quieres? Claro, más que nada, pues si me quieres tanto, ofréceme a tu hijo. Y el pobre Abraham coge al hijo, el hijo suyo y el de Sara, él tiene otro que es Ismael, y le va a llevar, lo va a matar, pero cuando va a morir, Dios le para la mano. Tenemos, por ejemplo, Caravaggio, que nos lo pinta maravillosamente. Aquí vemos a Abraham, este es Isaac, este es el ángel, Salas, que le dice, para, que ya está, ya has contentado a tu Dios. Y este es el cordero que llevan, por si acaso tienen suerte y matan al cordero para ofrecérselo a Dios. Abraham, pintado por Caravaggio. Pero fijaros también dónde está Abraham. En el Corán. El Corán también tiene a Abraham. ¿Lo ven? Abraham es un profeta y está en el Corán. Lo mismo, la misma historia. ¿La ven? Qué bonito va. Y también está ¿dónde? ¿Esto dónde está? Mire, yo cuando fui a París con mis hijos, yo tengo 3 hijos, el pequeño es muy, muy listo, el mayor es bien, y el segundo es el piloto de Iberia, es comandante ahora, bueno, el jefe de comandantes, es un chico que ha hecho mucha carrera, pero ha sido siempre como yo, un destarifado, aquí te espero. Entonces fuimos a París, y llegamos a París, y el pequeño dice, fuimos a la ópera, porque yo quería que vieran la ópera, estábamos viendo la ópera, y entonces el niño en el descanso me dice, mamá, me está gustando mucho la ópera de París. Y el otro lo miraba con una cara de asco que no se podía llamar. Y dice, pero me ha chocado una cosa, mamá. Todas las paredes están llenas de oro y de bailarinas y todo decorado muy bonito. Y el techo pintado horrible, rarísimo. Dios, que es Chagall. ¿Y ese quién es? Un pintor ruso que pinta el techo de la ópera de París, de la ópera de Garnier. Ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, esto es la historia de Abraham pintada en el techo de la ópera de París, de Garnier. Bueno, pues a mi hijo le chocó mucho esta diferencia entre una cosa y la otra. Digo, bueno, pues es que este es arte pues, neoclásico y el otro es arte moderno, es arte expresionista. Entonces tenemos a Chagall arriba y bueno, pues recuerdo que siempre... Y el otro dice, ¿Qué pregunta mi hermano? Es que es una pesadez. ¿Qué pregunta? Digo, nada, no pasa nada. Lo que pregunta él, a ti no te interesa, no te lo cuento, pero a eso lo estoy contando. Bueno, pues Chagall en el techo de París, hablando de Abraham. Bueno, fíjense una cosa que quiero que sepan siempre. Yo tenía una chica que era árabe. Entonces, tenía 17 años cuando yo la cogí, se casó con un señor de 38. El señor, cuando la chica vino aquí, se encontró que tenía una amiga y lloraba todo el rato. Y yo le dije, pues, Alma, vete a Marruecos, yo qué sé. Ay, no, señora, no me puedo ir. Mi padre me ha dicho que me quede aquí, que no me vuelva, que yo no me puedo volver. Yo me he de quedar aquí. Bueno, pues mira, cocina bien, limpia bien, asea bien, haz como que no ves y procura aguantarte y no te queda otro remedio. Bueno, la cuestión es que la chica lo hizo. El chico parece que se calmó, se quitó la novia de delante, aquella que tenía, pero la deja embarazada. Se queda embarazada y me dice, señora, me queda embarazada. Digo, bueno, pues nada, no pasa nada, oye. Cuando nazca el niño, tenemos la baja, y mientras tanto, pues vas y vienes, lo que puedas. ¿Y usted qué hará? Buscaré los 3 meses y luego vuelves, no hay problema. Y al día siguiente me dice, señora, ¿qué dice mi marido que tengo que abortar? Usted es médico, que usted me lo arregle. Digo, yo cogí el teléfono, llamé al Mohamed, digo, mira, oye, yo a tu mujer, si quiere quedarse en casa con el niño así, pues yo se lo aguanto. Hasta le pongo una cuna, si hace falta. Pero yo eso de abortar, es que no, está en mi idioma no entra esto. Así que olvídate de nosotros. Y ella lloró, y él lo convenció y nació el nene. Entonces, cuando iban a hacer el nene, me dice, señora, ¿cómo le vamos a llamar al nene? Digo, como diga tu marido, hija, yo qué sé, bastante que le hemos convencido para que nazca. Pues que le llame Mohamed. Y dice, ay, no, yo uno tengo bastante, yo otro no quiero. ¿Cómo le vamos a llamar, señora? Lo que usted diga. Y a mí se me ocurre, digo, pues Ismael. ¿Por qué Ismael? Digo, porque Ismael es medio cristiano, medio moro, es moro, ¿eh? Pero bueno, es primo de mis hijos. ¿Cómo? Entonces mi niño va a ser primo de sus hijos. Claro, primo. Van a ser primos, porque todos son hijos de Abraham. ¿Cómo? Y entonces le expliqué esta historia que os voy a explicar a vosotros. Bueno, pues Abraham tiene un hijo, que es Ismael, ¿verdad? Que es hijo de Agar, que es una árabe. Y a la gente que nace de Ismael llaman ismaelitas,
que son los árabes ismaelitas. O también les llaman agarenos, porque nacen de Agar, ¿me comprenden? Y también les llaman sarracenos, porque nacen fuera de Sara. Entonces, ismaelitas, agarenos y sarracenos son 3 familias del mundo árabe. Entonces, Ismael es el padre de ismaelitas, sarracenos y agarenos. Y Isaac es el padre de los cristianos y de los judíos, ¿verdad? Entonces, fíjense, Abraham es el padre de ¿qué? Aparte de estos chicos, de las religiones del libro, monoteístas, importantísimo en la historia de Egipto esto. Las religiones del libro, que son la Biblia nuestra, o bueno, mía, la Torá de los judíos y el Corán de los ismaelitas, agarenos y sarracenos. ¿Lo han comprendido? Porque son primos, el niño de Alma y mis hijos son primos porque son descendientes de Abraham. ¿Lo comprenden? Bueno, pues Abraham es el padre de los judíos, es el padre de los cristianos y es el padre de los árabes. No sé por qué estamos todo el día riñendo, es que no lo entiendo. Yo es que esto no lo entiendo. Yo creo que en vez de estar todo el día fastidiando estos ministros que tenemos tan subnormales, yo me iría y diría, vamos a ver, somos parientes, vamos a intentar tener un poco de orden. No estar todo el día riendo, quitándome al Sahara, que sí, que no, ay, Dios mío, que no entiendo nada. Yo entiendo mucho más esto, mucho más. Bueno, ahora vamos a ver ya el arte en el Imperio Medio. ¿Qué pasa en el Imperio Medio? Hemos dicho que son agrícolas, que son economistas, que quieren que el pueblo viva bien. Entonces es un arte como humanizado. Porque en vez de poner al faraón como un dios, le van a poner como a un hombre y le van a sacar sus defectos, porque quieren acercar al faraón a los hombres. Entonces humanizan al faraón, a la nobleza y a todos los que están alrededor. Es decir, que vamos a ver una serie de monumentos, que son todo pequeñitos. Uno de ellos será el templo funerario de Mentuhotep, que lo han visto todas. ¿Han estado viendo el templo de Hatshepsut? ¿Quién lo ha visto? El templo de Hatshepsut. Tú, muy bien, tú. Pues habéis visto el Mentuhotep también. ¿No lo habéis visto? Sí, miradlo, está ahí. ¿Este cuál es? Este es el de Hatshepsut, ¿verdad? ¿Os acordáis que cuando fuisteis había unas ruinas al lado muy grandes? Este es el de Mentuhotep II, el unificador, el templo del que unificó Egipto. Cuando vais a Egipto tenéis que ver que los 2 templos son iguales casi, porque la faraona Hatshepsut ha copiado el templo del Imperio Medio de lo que queda del templo de Mentuhotep, que se ha destruido mucho. Es decir, un templo maravillosamente bello, un templo tan fantástico que estos son los restos que quedan, pero miren cómo era, el templo de Mentuhotep. Ven cómo se parecen mucho los 2 templos. Es decir, que la faraona, cuando copia, hace estas terrazas, imitando al antiguo templo de Mentuhotep. Bueno, aparte de esto, Mentuhotep en su tumba va a poner, en vez de poner pirámides, que es muy caras, las pirámides que vamos a ver son discretas, hacen estelas. Una estela es, pues mírense, además son preciosas porque tienes la estela que aparece el faraón con la cobra, el faraón que tiene en la mano el Anj, cogido, ¿veis? Con la mano, lleva el Anj. ¿Este quién será? Horus, el dios Horus, que le va a abrir la boca rodeado por una serie de signos que significarán las vivencias del faraón Mentuhotep II. ¿Este quién es? Anubis. Es decir, que el faraón está entre Anubis y Horus. ¿Anubis para qué? Para acompañarle. ¿Anubis qué le va a hacer? Le va a sacar el corazón. ¿Para qué? Muy bien. ¿Para pesarlo con qué? Con la pluma. Entonces, si pesa menos, se salvará. Está claro, ¿verdad? Esta es la estela que cuenta la muerte de Mentuhotep II. Yo quiero que ustedes lo miren esto, porque yo no pretendo que sepan quién son todos, pero cuando ¿a qué hora si lo miran? ¿Saben quién es el faraón? ¿Saben quién es aquel perro? No se acuerdan del nombre, pero saben que es el dios que saca el corazón. Y este de aquí también saben quién es. Es el hijo de Isis y de Osiris, que tiene un ojo, el del ojo. Poco a poco, yo lo que quiero es que ustedes se vayan familiarizando con este idioma.
Yo sé que no lo pueden aprender de memoria y tampoco lo pretendo. Lo que pretendo es que reconozcan las cosas de Egipto cuando las vean. Y les aseguro que yo cuando me meto una cosa aquí, es difícil que me la saquen, ¿eh? Es difícil. Enseña a mucha gente Egipto. ¿Sí? Enseña a mucha gente Egipto. Bueno, pues sigamos. Bueno, fíjense esto que es. Ustedes lo que son los pilonos de los templos. Usted llega a un templo, se va a encontrar un camino con una serie de esfinges. Y al fondo, una pared con una puerta. Eso es el pilono. Se llaman pilonos las distintas paredes que separan las distintas partes del templo. Primer pilono. Lo más fácil es esto. Primer pilono. Patio. Donde están el garaje, como en las casas. El garaje para dejar ¿qué? Las barcas. Un sitio para las barcas. Primer patio, con la barquita. Otro pilono, segundo pilono. Detrás, la sala. ¿Cómo? A ver. ¿Qué es una sala hipóstila? Primer pilono, patio. Segundo pilono, sala hipóstila. Luego se puede complicar mucho, pero lo más fácil. Primero, segundo, tercer pilono. El Sancta Sanctorum, que es donde está, ¿qué está? La sepultura del dios. Del dios, si es Karnak, será la tirada de Karnak, si es Luxor, será Amenofis, o los faraones también, las sepulturas. Es decir, que todos los templos tienen una estructura semejante. El camino que les lleva, rodeado de esfinges, primer pilono, patio, segundo pilono, sala hipóstila, tercer pilono, Sancta Sanctorum. Y detrás ya puede haber los obeliscos, otros templos. Se pueden complicar hasta, porque por ejemplo el de Karnak han entrado a construirlo hasta 10 faraones. Cada uno ha puesto un trozo. Bueno, pero el pilono tiene una anchura de 10 metros, casi como el patio de butacas, no sin casi, como el patio de butacas, de anchura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el relleno del pilono ha metido sapos y culebras, todo lo que han encontrado. Entonces, ¿ahora qué están haciendo? Vaciar los pilonos, vaciarlos y a ver lo que encuentran. Y esto, que es maravilloso templo de Sexostris II, se encontró dentro del primer pilono de Karnak. Se encontró dentro a trozos. Se sacó y se ha montado. Y hay un museo, el Museo de la Ley de Libre de Karnak, que está entrando a mano izquierda en el patio, a mano izquierda hay una puerta, museo. Allí está este maravilloso templo, que es totalmente griego, totalmente adintelado. Cuando digo adintelado digo esto, dintel, que está decorado, esta soy yo con unas amigas, está decorado, fíjense con quién. Este es el emperador Sexostris I, ¿verdad? Este es Horus, este es Amón, el que lleva las dos plumas grandes, el invisible dios Amón. Entonces, Sexostris va conducido por Horus, se lo presenta a Amón, al dios Amón. Y Amón, el dios de Tebas, el dios de los sacerdotes, le pone el Ang para sacarle el espíritu, rodeado de todos los objetos que van, por ejemplo, aquí tenemos uno que conocemos, el escarabajo, aquí tenemos, por ejemplo, el río Nilo, aquí tenemos, por ejemplo, a la diosa Hathor, esto es una vasija para las cenizas, aquí tenemos el poder, esto es el flagelo. ¿Van entendiendo lo que tiene cada uno? Díganme, por ejemplo, a ver, dime 3 cosas que ves ahí. El emperador, Sexostris, Amón, 4, has dicho ya 4 o 5 cosas. Ayer no había dicho ninguna. Dentro de un mes dirás las que yo, 20 lo menos. Pero no te acordarás cómo se llaman, pero eso no importa. ¿Me comprendéis lo que quiero decir? Yo no quiero que sean notarios, yo quiero que aprendan a leer una imagen de Egipto. Por ejemplo, miren qué bellísimo. Aquí tenemos, este es el faraón con una flor que le va a entregar. Esto es, fíjense, cuando vean este montón de cosas, son las ofrendas que lleva
del dios Amón. Le lleva ofrendas líquidas, ofrendas sólidas, flores. ¿Y esta quién será? La que lleva la pluma. Maat, la diosa de la justicia. Maat, la que pone en el peso. Maat, la diosa de la justicia. Aquí tenemos el faraón, aquí tenemos la flor, aquí tenemos el ayudante del faraón que lleva todas estas, la mesa de las ofrendas. ¿Y aquí quién aparecen? Mire qué cosa, mire qué cosa. No es un priapismo, ¿eh? ¿Saben lo que es priapismo? Priapismo es cuando se produce una erección y no se puede... Esto le encantaría a muchos caballeros, pero no les encantaría. A mí me pasó una cosa horrible, se la cuento para que sepan lo que es Amón Min. Amón Min es Amón en priapismo. Con el epene, ¿lo ven? Caramba, ja. Pues ¿qué más quieren? Está bien, ¿eh? Amón Min, porque va a fecundar a su esposa, a Consu. Bueno, a mí me pasó cuando era médico reciente, que estaba haciendo guardia un día, me llama la doctora, un paciente. Me voy a la sala, un chico joven, yo lo miro y digo, ¿yo qué hago con esto? Como Amón Min, igual. Yo no sabía qué hacer, os lo prometo. Le digo, toda seria, le digo al celador, por favor, tráigame hielo. Se me ocurrió más que lo del hielo, para ver si se lo ponía ahí y se le rebajaba aquello por una de esas. Bueno, se lo pongo, se le rebajó. Y entonces, creo yo, no me quedé tranquila. Pues dije, esto, llamo, le digo, ¿qué ha pasado? Y el chico me cuenta que había estado tal, bueno, ya se imaginan todos, ¿no? Llamo a un urólogo, le digo, ¿qué hago? Y dice, voy. Le rompió el anillo, dijo, este chico es que tenía un anillo muy cerrado, ha tenido, pues nada, una erección y se ha quedado en priapismo. Eso se llama priapismo. Entonces yo dije, no me olvido, primero hielo y luego llamar a un urólogo para que le corte esto, porque yo luego no se lo corto. No digo cortar nada, sino el anillo. Bueno, la cuestión es que el chico se fue muy contento, me dio muchísimas las gracias, yo llamé a mi marido y le dije, mira padre, lo que me ha pasado. Pero tú ya sabías eso, digo, yo qué de saber. Pero tú no eres médico, sí, pero no me entero de nada. Bueno, horrible. Ahora ya cuando vi a Amón Min, ya pensé en el chico aquel. No me acordé más que de aquel chico. Bueno, pues aquí tienen a Amón Min, ¿lo ven? Amón Min, que es Amón cuando va, fíjense, va desde el templo de Karnak al templo de Luxor, y allí lo que se hace es la fecundación de su esposa, en Luxor. Y el camino va con su priapismo, que además molesta bastante, creo. Bueno, pues han visto lo que... Y aquí tenemos haciendo una ofrenda. Y ¿quién es este? Horus, el emperador, con las dos coronas, ¿lo ven? El Alto y el Bajo Egipto. Y le está haciendo el Anj. Ya ven ustedes cómo... ¿Aquí quién está? ¿Quién es este? Amón, ¿quién? Min. Acuérdense, Amón, Min. ¿Ven? Con las dos coronas, Alto, Bajo Egipto. Perdón, Alto, Bajo Egipto. El Nilo, el ojo de Horus, el Anj. Fíjense, el escarabajo. Mire si ya encontramos cosas aquí que sabemos lo que es. Bueno, pues estos son los jeroglíficos. Pero acuérdense que Amón Min es el dios Amón, que se traslada desde el templo de Karnak al de Luxor, en la ciudad de Luxor. Continuamos. Bueno, les decía que sí que había pirámides en el Imperio Medio. Esta es una pirámide de la zona de Estafayún, que es la pirámide de Amenemart. La pirámide está aquí, son mucho peores, hechas, se han aguantado peor. Estos son enterramientos. Pequeñas mastabas, ¿las ven? Pequeñas mastabas. La pirámide de Sósocrates III, la de Amenemart III, que estoy yo aquí delante. Esta es la pirámide de Amenemart III, el que unificó el Fayún, el agrícola. Y a mí me chocó mucho esto, fíjense, esto me chocó muchísimo. Yo estaba aquí, ¿no? Y delante tenía esto. Miren lo que hay ahí en el suelo. Vasijas egipcias de épocas, y están ahí. Y la gente, me imagino que yo no cogí ninguna, no me pareció que debía hacerlo. Pero habrá gente que las coja, Pero fíjense, trozos de vasijas de una antigüedad, yo no sé cuál es, pero se podría averiguar. Esto es un museo al aire libre. Hay tanto en Egipto que no lo tienen ni valorado. Esto es el Fayún. Bueno,
En el Fayum, aquí, ¿qué pasó? Ah, no. Aquí se hizo Amenemhart hizo un palacio que se llamó el Laberinto. Este laberinto tenía muchísimas, 3.500 habitaciones. Era un palacio que se llamaba el Laberinto porque era inmenso. No queda nada de este laberinto. Pero sí que lo que queda es una memoria del laberinto en el laberinto griego que hay en Creta. En los palacios de Creta, que tampoco queda casi nada, pero el del Minotauro. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Minos, rey de Creta, le ha ofrecido a Poseidón, el dios del mar, un toro blanco maravilloso. Entonces, le gusta tanto a su señora, a Pasífae, que le dice: oye, Minos, no se lo des, que me lo voy a quedar yo. Se queda con el toro y se enamora del toro, Pasífae. Imagínense qué destarifo. Tienen un hijo, que es Minotauro. El pobre Menfis, es que se la peguen con un toro ya es demasiado horrible. Y que encima tenga un toro de hijastro es peor. Y entonces, ¿qué hace con el Minotauro? Que es hijo de su esposa y del toro que no le ha dado. Entonces, esto es un castigo que le ha dado el dios del mar. Lo meten en el laberinto. Pero el Minotauro tiene que comer. ¿Qué come? 12 chicos griegos. Y cada año 12 chicos se los traen al Minotauro. Hasta que Teseo le dice a su padre, Egeo: papá, esto no puede ser. Me voy y mato al Minotauro. Pero chico, ¿cómo lo vas a matar? Ya voy a ir yo. Ya va él. Entra él. ¿Y cómo salgo? Yo entro, pero ¿cómo salgo? Se encuentra a la hija del rey Minos. Y se enamora de él. Y entonces ella le ayuda, a la nana le ayuda a salir del laberinto, dándole una madeja de hilo y él va saliendo. Y cuando sale, ¿qué hace él? La deja tirada en la playa de Naxos, Ariadna. La pobre Ariadna le ha ayudado, ha riñido con su padre, ha riñido con su hermano, ha riñido con su madre. Y Teseo es malo, se marcha. Y el padre le ha dicho: si consigues matar al Minotauro, pon una vela blanca. Como sale disparado, dejándose a Ariadna tirada, no pone la vela. Y el papá, que está en Sunion, el Cabo Sunion, una punta que está al lado de Atenas, viendo llegar al hijo, como no ve la vela, piensa que el hijo ha muerto. Se tira al mar. ¿Saben por qué se llama el mar Egeo? Porque el papá de Teseo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Egeo. El padre de Teseo se llama Egeo. Como se tira al mar, porque el hijo no viene, el mar toma el nombre del padre de Teseo. ¿Lo entienden? Bueno, pues el mar Egeo se llama así por el padre de Teseo. Bueno, Ariadna se casa con Dionisios. Chica gana, porque se casa con el dios del vino y se lo pasa súper bien. Y el Teseo un imbécil que la ha dejado tirada. Y el papá, que se ha ahogado porque el imbécil del hijo no ha puesto la bandera. Aquí tienen a Teseo, que yo comprendo que a la muchacha le guste porque es un pedazo de cachas, un pedazo. Y aquí está el Minotauro. ¿Lo ha matado? Esto es un jardín francés que han tomado la copia del laberinto. Cuando ven esto, acuérdense de Teseo, de Ariadna, de Minotauro, de Minos, de Pasífae, de toda esta parentela. Bueno, también había tumbas, ya les hemos dicho, en terreno. Esto es, fíjense, es que esto es un sitio muy precioso. Estamos en el Egipto Medio. El viento allí corre, que es una preciosidad. Aquí estoy yo. Bueno, esto es el Nilo, ¿ven? Pero yo les decía, el trozo verde, miren lo que es. Es nada. El resto ya un secarral. Entonces, si conseguimos sacar agua y traerla por aquí, ¿qué es lo que hacen los faraones del Imperio Medio? Crean riqueza. Entonces estamos en Beni Hasan, que es un pueblo que está en el Egipto Medio. Porque fíjese, Egipto Medio, desde el punto de vista cronológico, entre el Antiguo y el Nuevo. Egipto Medio, desde el punto de vista geográfico, entre el Bajo y el Alto Egipto. ¿Me comprenden? Desde el Cairo hasta Tebas, Egipto Medio. Es decir, que tiene el nombre de medio geográficamente y de medio cronológicamente. Bueno, pues estas son las tumbas de Beni Hasan. Las tumbas que hay, porque en Egipto Medio se van a enterrar en hipogeos, en tumbas a pie y en pirámides. Estas tumbas estarán decoradas. Aquí estamos nosotros en la puerta de una tumba. Están decoradas, miren qué bonitas,
con imágenes de gimnastas haciendo gimnasia. Esto es una tabla de gimnasia maravillosa. Una tabla de gimnasia. Mírenlo, la tabla de gimnasia. Son muy deportistas. Son gente que ama la vida, no están de los dioses. Son gente normal en el Imperio Medio. Mírenlos, Imperio Medio, gimnasias. Así están pintadas las tumbas. A mí me gustó mucho el Imperio Medio. Jugando a la pelotita, pájaros maravillosos del Nilo, más pájaros, un pastor. ¿Y esto qué era? Fíjense, ¿estos quién son? Estos son jordanos que vienen desde como Abraham, como José, que vienen caminando desde Palestina por el canal de Horus hasta el delta, porque no tienen agua. Los pintan a los asiáticos, les llaman ellos, que vienen desde Palestina. La caravana asiática. Bueno, ¿se acuerdan de lo que les decía? ¿Cómo se escribía en el Imperio Antiguo? ¿Dónde se escribía? Dentro de las pirámides. ¿Se acuerdan? Se escribía. ¿Y quién escribía? Solamente los faraones. ¿Se acuerdan de esto? Primera escritura jeroglífica, Imperio Antiguo, en las tumbas para los faraones. Nadie más escribe. Imperio Medio. Los nomarcas van cogiendo poderío. Y entonces, ¿qué quieren? Yo también quiero escribir. ¿Yo dónde escribo? En la pirámide, si no tengo. En mi sarcófago. Escritura de los. ¿Lo han entendido? Imperio Antiguo, escritura de las. Imperio Medio, escritura de los. Imperio Nuevo, escritura de los. ¿Entienden? Se va democratizando la posibilidad de hablar con los dioses, que al fin y al cabo esto es lo que hacen. Entonces, en el Imperio Medio aparecerán ya las sepulturas escritas con una serie de descripciones. Por ejemplo, el sarcófago lleva ya una serie de palabras que le está dirigiendo a los dioses. Mírame, yo llego ya, me he portado bien, he sido buen chico, he procurado no robar a nadie, ni he matado a nadie, he tenido 6 concubinas y 8 más, pero luego las he tratado bien a todas, mi esposa era mi esposa, mis hijos eran lo que ellos consideran que es bueno para su vida eterna. ¿Me comprenden? Lo que antes pusieron los faraones en la tumba y lo que luego pondrán la gente corriente, Sinué. Fíjate, Sinué se hace tan perdido con las chicas de los volantes y de las... ¿Se acuerdan de la novela? Que anda con todas las mujeres públicas, que gasta tanto que hasta tiene que vender el libro de muertos de sus padres, que sea el colmo. Luego él llora por lo que ha hecho. Bueno, pues, en el Imperio Medio aparecen. Imperio Antiguo escriben las. Imperio Medio escriben las. Imperio Nuevo escriben. Lo tienen claro, ¿verdad? Aquí tenemos los sarcófagos. Bueno, también hay maravillosos relieves. Este, por ejemplo, es Mentuhotep II. Este es un relieve, fíjense, ay, qué bonito, es que es precioso. Este es Mentuhotep, la diosa Nekhbet del Alto Egipto, la diosa protectora del Alto Egipto, perdón, sí, del alto, porque vuela. La serpiente del bajo, porque se arrastra. ¿Qué está haciéndole? Con el Anj, para sacarle el espíritu al faraón. Lo leen. Aquí tenemos a un artesano que está en la sella de Amenemhart III. Mira esto es preciosísimo. Aquí tenemos a el esposo, la esposa, el hijo, la hija, han muerto los padres y entonces le han preparado los hijos esta montaña de regalos para los dioses. Esto es lo que se llama la mesa de los obsequios, la mesa de los presentes. Es decir, fíjense que esto es una tontería, pero es verdad, me recuerda a esto. Yo tenía una chica en mi casa, la cocinera de mis padres, que era la hermana del jefe del Partido Comunista, por tanto ella no era religiosa, era agnóstica, y en mi casa eran muy religiosos, y mi madre a ella la respetaba, y ella respetaba a mi madre, y estuvo en mi casa hasta que se murió. Pero tenía su familia enterrada en el cementerio civil de Buñol.
que había un cementerio civil, yo creo que el único de la provincia, que siempre estuvo abierto, porque como yo es mucho el Partido Comunista. Bueno, pues entonces esta chica, la cocinera, cuando iba, visita, Cuquita, a mi hermana, me voy a ver a mis parientes, ¿os venís? Ay, sí, sí, vamos contigo. Y mi madre se enteraba, porque si no nos daba y nos dejaba ir. Nos íbamos de la mano de ella al cementerio. Y ella llevaba siempre, mi padre era cazador, tenía balas de estas de escopeta, y un saquito de café, que ya guardaba unos granitos de café. Íbamos al cementerio con el granito de café y con la escopeta. Llegamos ahí y le decía, Pepe, su hermano, aquí vengo con las chiquillas de mi ama era mi madre, que han venido a verte también. Te hemos traído un poquito de café y una cartucho por si vas de casa, porque era cazador. Le llevaba presentes a su hermano, que estaba allí, porque ella se creía que el hermano estaba allí. Entonces mi hermana y yo le colgábamos lo que nos decía ella, a la chiquilla subir y colgarlo, nos lo colgábamos. Y le contaba, a Lamparín le baja el cuerpo, tenía regla, la sobrina, y a Antoñico tiene novia. Le contaba al hermano las cosas de la familia. Bueno, pues esto es lo que están haciendo estos chicos con su padre. Le están llevando presentes a los dioses. ¿Me comprenden? Para que los dioses lo reciban bien. Perdón. Este es Sexostris, que lleva 2 ang, uno en cada mano. Bueno, ¿qué son useptis? Useptis son, fíjese, y esto es muy importante, me encanta a mí. Esta es una lavandera. Useptis son objetos que se ponen en las tumbas. Por ejemplo, ¿usted quiere tener cocinera? ¿Quieres tener cocinera? ¿Quieres tener? Sí. ¿Quieres tener planchadora? Sí. Sí, ¿qué quieres? Bueno, no es trolera. ¿Quieres tener de todo? Ama de llaves, todo. Yo quiero tener todo. No tengo nada, pero quiero tener de todo. Bueno, pues entonces cuando me muera les voy a decir a mis hijos, colocarme una planchadora, una lavadora, una lavadora, una cocinera, un mayordomo, un chofer. Y mis hijos, mamá, pero si no tienen, por si acaso, en la otra vida puedo tenerlo. Y estos son los sueseptis, objetos que se ponen en la tumba para, esta es la que llevaba los panes. Por ejemplo, la que está lavando. Aquí tenemos, mirad, por ejemplo, estas son las panaderas, ¿veis? La panadería, el jardín que le van a poner en la tumba. La vaquería, porque era vaquero. Son preciosas. Esto hay en Turín, hay colecciones maravillosas. La barca que le van a poner también en la tumba. Un ejército, porque era militar. Le van a poner un ejército. Son de este tamaño. Yo tengo un useptis de estos en casa, que compré. Le tengo mucho cariño. Mira el ejército, qué maravilloso. El ejército. Este ejército es de ahí, ¿no? ¿Este cuál es? El de Siam. Pero les he puesto esto para que vean. Esto es año 250 antes de Cristo. No tiene nada que ver con el 2500 antes de Cristo. Mucho anterior lo de Egipto. Pero esto es los guerreros de Siam. ¿Por qué? Qi Shi Huang Di es el primer emperador de China. Qi Shi Huang Di. Y Qi Shi Huang Di, cuando se hizo enterrar, se puso este ejército delante de él. A mí me encantó cuando fui a Siam a verlo. ¿Usted ha visto también? Muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues Qi Shi Huang Di, 250.000 antes de Cristo, fue como Mentuhotep o como Narmer, unificó las tierras de China, pero en vez de en 3.000 antes de Cristo, en el 250. Para que tengan idea de tiempos. Bueno, pues aquí tienen los guerreros de Siam. Bueno, pues, segundo periodo intermedio. Hemos dicho, Imperio Antiguo, primer periodo intermedio, Imperio Medio, segundo periodo intermedio. ¿Qué es lo que caracteriza al segundo periodo intermedio? La llegada en masa de todos los palestinos, que se llamarán los Ixos. Entonces, ¿Ixos quién son? ¿Que vienen a qué? No tienen agua. ¿Lo entienden? Ixos. Aquí. Trajeron además el carro de combate. Estas son imágenes de pinturas de Ixos. Los Ixos, que hemos visto antes. Y aquí viene la historia de José. José es hijo de Jacob, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de él? Hijo de Jacob. Era el hijo de su esposa Raquel, que le tenía mucho amor, el primer hijo. El segundo fue Benjamín. Tenía 10 hijos antes. Los hermanos le tenían mucha envidia, porque el padre le quería mucho. Le había comprado un traje bonito, una túnica de rayas. Entonces, ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Lo metieron dentro de un pozo.
Y fueron al padre y dijeron que le había matado un animal del campo. Pasaron por allí unos mercaderes y ¿qué hicieron con José? Lo cogieron. ¿Y a dónde van con él? Lo van a vender. Los mercaderes, los hijos van al padre y le dicen, papá o padre, mira cómo la sangre de nuestro hermano José, que ha muerto por las fieras. Bueno, entonces a José le cogen unos mercaderes. ¿Y a dónde lo llevan? A Egipto. ¿Y a dónde lo venden? A un señor que se llama Putifar. Entonces, la esposa de Putifar, que es un poco lagartona ella, se enamora de José. Y entonces José, que es católico, apostólico y romano, le dice, no, mi padre me ha enseñado que esto no se haga. No, que tú eres la mujer de Putifar. Putifar es bueno conmigo. No. Pero ella se siente despechada. Coge la túnica de José y lo denuncia a su marido. El marido no la cree, pero al final, bueno, pues no tiene más remedio que creerla, porque se puso muy pesada. Le meten en la cárcel y en la cárcel se encuentra con el copero del faraón, que la ha metido en la cárcel porque al faraón no le gustó su vino. Y le dice, he soñado. ¿Qué has soñado? Le dice José. Yo sé interpretar sueños. He soñado que nació una vid muy bonita. Y de esta vid yo cogía un racimo y se lo ponía al faraón en la cabeza. Y el faraón veía con deleite mi copa. Dentro de 3 días te sacarán de aquí. Efectivamente, a los 3 días le sacaron de allí. Y entonces el faraón tuvo un sueño fatal. Unas espigas maravillosas se hicieron secas. Unas vacas gordas se hicieron flacas. Y el pobre faraón andaba buscando a alguien que le contara qué significaba esto. Nadie le podía contar. Y entonces le dice el copero, mi faraón, en la cárcel hay un chico que le llaman José, que por supuesto es palestino, pero que adivina los sueños. Ah, sí. ¿Y qué? Dice, pues le llamamos a ver qué hace. Le llaman y entonces le dice al faraón, faraón, el sueño es uno, las 2 cosas es la misma. 7 espigas, 7 vacas, primero gordas, luego flacas. 7 años de riqueza, 7 años de pobreza. Si hacemos una cosa, vamos a ser más ricos de todo Asia. Los 7 años de riqueza, vamos a coger lo que sobra. Lo vamos a guardar en grandes graneros. Y luego vamos a ser los vendedores de trigo de todo el territorio. El faraón dice, bueno, no cuesta nada hacerlo. Efectivamente, vienen 7 años buenos, recogen lo que sobra y lo guardan. Y cuando pasan los años, llegó el hambre completamente a toda Palestina. Llegó el hambre y entonces aquí las vacas, las 7 vacas, que es el mismo sueño. Y este se le dice, ve, faraón, el sueño es el mismo. Una cosa y la otra, 7 años malos, 7 años buenos. Bueno, pues cuando pasa le dice el faraón, mira, vas a ser menos faraón todo. Tú mandas de la tierra de Egipto. Y a José le hace todo. Entonces, ¿qué pasa? Su padre, Jacob, manda a los hijos a comprar trigo. Y cuando llegan los hijos, él los conoce. ¿Qué hace? Dice, pues bien, os voy a dar trigo, pero tienes que traer a Benjamín, que era el hijo pequeño. Y dicen los hermanos, a mi hermano no lo traemos, porque ya a mi padre le hicimos esto. A mi hermano José, por celos, se lo arrebatamos a mi padre, y mi padre ya nunca fue el mismo. Si ahora hacemos esto con mi hermanico, Benjamín, mi padre muere, preferimos morir todos. Entonces José dijo, venid a mí, soy vuestro hermano, os voy a dar todo el trigo, que venga papá, viviremos aquí. Y ahí vivieron, ¿hasta cuándo? Hasta Moisés, que se los llevó cuando en la época de Ramsés III, en el Imperio Nuevo.